¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es una edición especial, la primera del año 2011 que hacemos de Científicos Industria Argentina. Para hacerla justamente, junto con Claudio Martínez y toda la gente que trabaja en la producción de este programa, tomamos una decisión. Queremos honrar la ciencia argentina a través de lo que sucedió durante 200 años. Pero al mismo tiempo, una manera de celebrarlo es invitar al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el doctor Lino Barañao, porque Lino viene a ser algo así como el representante de lo que uno aspiraría que le pase al país. O sea, de las mejores cosas que le han pasado a la Argentina, puedo decirlo, es una opinión mía, tengo derecho a decirlo, de lo mejor que le ha pasado a la Argentina en los últimos tiempos es la generación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, como punto número 1. Como punto número 2 fue haber designado una persona que es un científico en actividad. No tengo nada con aquellas personas que fueron científicos y que hicieron aportes en algún momento, pero se trata también de convocar a alguien que esté en este momento en la trinchera o que lo haya estado hasta hace 5 minutos para saber de qué se trata, en qué se investiga, qué es lo que está pasando en el mundo. Algún día este gobierno va a terminar, algún día Lino Barañao se va a ir. Va a ser difícil que cualquier gobierno que siga pueda evitar tener un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. O sea, me parece que lo que seguro va a quedar, y así espero, es que desde este lugar empecemos a mirar el futuro. Esto nos va a hacer mejores. Lino, es obvio lo que pienso, lo acabo de decir, y naturalmente eso te debe condicionar, pero al mismo tiempo yo quiero tener la libertad de poder decirte, bueno, mira, yo apuesto a la ciencia, pero no es una cuestión de religión. Yo apuesto a la ciencia porque es la única alternativa. Queremos hacer una suerte de balance y después mirar al futuro. En la primera parte, miremos el pasado, no sé si mirar 200 años porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero miremos cómo fue el año 2010, cómo te sentiste vos en función de lo que pasó con el Bicentenario y la ciencia en el Bicentenario. ¿Cómo está? Bueno, fue un punto de inflexión, yo creo que para toda la sociedad, el festejo del Bicentenario. Y fue exactamente eso, una bisagra entre el pasado, ver hasta dónde habíamos llegado y encarar de ahí en más un cambio de rumbo que de alguna forma ya se viene gestando de los últimos años. Y me parece que fue importante que una de las últimas carrozas, si no la última, tenía que ver con esto, con la educación, la ciencia y la tecnología, como abriendo ese portal a este nuevo centenario que acabamos de comenzar. Me parece que el rumbo es claro, digamos. Se habla de la importancia de ciencia y tecnología, pero yo creo que para el ciudadano común, el ama de casa, esto no se puede repetir como un mantra, así como algo que se convierte en realidad por el solo hecho de reiterarlo. Decirlo concretamente por qué. Muy bien. Porque la ciencia mejora la calidad de vida de la gente, y si uno ve países desarrollados que basan en el conocimiento, la generación de riqueza y la actividad económica, se ve que viven mejor, tienen acceso a una mejor calidad de vida que aquellos que dependen de los recursos naturales y que no requieren de un alto nivel de instrucción, que no requieren de ninguna inversión tecnológica. Entonces está claro que incorporar la economía del conocimiento, que ha sido llamarse, es una manera de llegar a una sociedad más justa, y eso es lo que nos importa. Este es un rol que la ciencia no tuvo en la historia. En los 200 años, o prácticamente los 200 años anteriores, la ciencia era una actividad cultural, era algo que hacían unos pocos elegidos, generalmente pertenecientes a la aristocracia, sin un requerimiento de financiamiento muy importante, y trabajando básicamente para la gloria personal, para el reconocimiento de sus pares, que no siempre estaban en el país, sino que es la comunidad internacional. Ese es el rol que tuvo la ciencia en el mundo durante mucho tiempo, pero ya entrado el siglo XX, en los países centrales, por así decirlo, la ciencia empezó a hacer otra cosa. Empezó a ser el motor del desarrollo económico. Y todos los gobiernos tuvieron en claro que había que tener una inversión continua en ciencia y tecnología para poder ver los frutos. Ahí se necesita cierta grandeza del gobernante, saber que la inversión que va a hacer no le va a redituar votos en su periodo gubernamental, porque generalmente los proyectos duran más de 4 años o 6, como en otros países. Pero un gobernante responsable debe tener en claro que este es el único camino posible hoy por hoy. Y me parece que es el camino que hemos encarado, y me parece que esto es la responsabilidad que tenemos como nuevo ministerio de consolidar este rumbo. Y como vos decís, no haya posibilidad de vuelta atrás. Yo creo que hoy por hoy sería políticamente incorrecto no tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Uno podría decir así, en 3 años debes haber vivido un montón de cosas. No existía el ministerio, tuviste que aprender a ser ministro de esto.
Sí, pero yo creo que la tecnología, los saberes que da el laboratorio y la ciencia son útiles. Había un científico brasileño decía que había que llevar ciencia a la política y política a la ciencia, ¿no? Que ambas se nutren de la cultura distinta que involucran estas actividades. Pero política a la ciencia es un lío. Me tenés que hacer una muy buena descripción de una buena política para que... Pero bueno, es lo que estamos haciendo. Y es posible hacerlo, y yo tengo una definición de la política científica como un arte compleja que me parece que clarifica un poco las cosas. La política es el arte de lo posible, de aquello que se puede hacer. Y la ciencia, según decía Sir Peter Medawar, es el arte de lo soluble, de lo que tiene solución. Entonces, cuando uno hace política científica, lo que pretende es encontrar la solución posible a un problema dado. Y ahí es donde el conocimiento nos ayuda, digamos, y hay todo un método de contrastar posiciones, de discutir sobre bases objetivas, típica de la ciencia, que es muy útil a la hora de hacer política, y yo creo que a la larga es la única manera, digamos, de hacer una política de largo plazo, por lo menos para las áreas que tienen contenidos tecnológicos. Entonces, creo que estamos marcando el rumbo en este sentido. Ha sido una tarea difícil, pero acompañado por un elenco humano de primer nivel que venía trabajando en esto desde hace 10 años, muy profesional, sin esa base. ¿De quiénes hablas? De todo el elenco que estaba en la Agencia de Promoción Científica, que venía con la que yo compartí 4 años de gestión. Yo empecé en el 2003, o sea que ya conocía gran parte de la gestión de la ciencia. Lo que faltaba era justamente esta componente política, y lo que hubo que aprender es a tener un diálogo con las otras áreas de gobierno, saber cómo funciona. Yo decía que los primeros vuelos en el Tango 01 yo me sentía como esos individuos que dicen que fueron raptados por extraterrestres. Y que yo tenía que disimular que era un terráqueo. Me di cuenta que éramos todos iguales y que se podía hablar de cualquier cosa y que teníamos las mismas preocupaciones y un objetivo común que es trabajar en beneficio del país. Y me parece que es importante destacar esta imagen del político. Está muy desprestigiado y esto no es bueno porque necesitamos que la gente joven se interese por la política. Afortunadamente lo que hemos visto el año pasado en cuanto a la participación juvenil permite agregar esperanza. Pero me parece que es importante mostrar que la política es una actividad no solo digna, sino útil para el país, que necesitamos gente con convicciones, con profesionalismo, que se aboque a el bien público. Lino, pero lo que pasa es que es una extraordinaria expresión de deseos y ojalá que lo podamos concretar, porque la política es la manera de llevar a cabo y de implementar, por ejemplo, políticas de Estado, para lo cual hay que pensar el país, y uno tiene asociado o ha tenido históricamente asociado que la visión que tiene del político es aquel que está pensando en beneficio propio, y de hecho en la historia de la Argentina, desde Perón para acá, y no quiero transformar esto en una cuestión ideológica o política, pero ¿cuántos presidentes o en cuántos gobiernos hubo realmente un interés genuino de mejorar la calidad de vida de la gente? No en el discurso, sino en la realidad. Debe haber pocos que han hecho tanto como el gobierno de Néstor Kirchner o el que hizo Cristina, independientemente de cualquier juicio, de cualquier, yo puedo adherir a esto o adherir al otro. Esto es incontrastable. La oportunidad de que la ciencia haya tenido un lugar para que te dejen sentar a vos estás representando a la ciencia argentina en ese lugar. O sea, ahora vos tenés una manera de llegar al oído de Cristina Kirchner y decirle, pasa tal cosa, como en algún momento había la alternativa de decírselo a Néstor. Esto es un cambio cualitativo muy importante. Totalmente, ¿no? Yo creo que no es casual, digo, que el gobierno que ha hecho más por tratar de mejorar la calidad de vida de la gente haya incorporado la ciencia y tecnología. Claro que porque eso implica otra visión de la cosa, una visión mucho más moderna, que la que se tuvo durante mucho tiempo en Argentina, digamos. Me parece que había, si había buenas intenciones, no había un profesionalismo y un conocimiento como para llevarlo adelante. Bueno, entonces, me parece que en este caso se dieron las dos cosas, no solo las ganas de, sino saber cómo. Hagamos una cosa, volvamos a la ciencia porque si no me van a matar acá, pero focalicemos en ¿qué lugares vos crees que en los últimos años, 3 años, pero si vos crees en el 2010, y como corolario de un bicentenario, nosotros podemos decir, hemos producido una evolución marcada en tal y tal área, o tales áreas? Yo creo que afortunadamente hemos logrado un balance bastante equilibrado de las distintas áreas. Nosotros, si bien hemos apostado recursos adicionales a algunas disciplinas en las que creemos que más allá de avanzar el conocimiento hay un potencial impacto, ya sea social o económico, como la biotecnología, la tecnología de información y comunicación, la nanotecnología.
ha habido un desarrollo armónico y lo que ha surgido como una evidencia importante es que muchos de los desarrollos que tienen mayor aplicabilidad, las patentes más valiosas, si se quiere decir, han surgido de investigadores que hacen ciencia básica, investigadores que vienen publicando en Nature y obtienen una patente que vale cientos o miles de millones de dólares. Entonces, esto muestra que no existe una dicotomía entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, ¿no? Que un poco estamos haciendo aquello que Pasteur planteaba como ideal y que alguna vez que creo que es eso que planteé en aquella histórica reunión en Nueva York en la que estuviste, de que había que pasteurizar la ciencia argentina, hacer ciencia como hacía Pasteur, que hacía ciencia básica inspirada en el uso, hacer investigación que permita avanzar en el conocimiento, pero estar atento a aquel hallazgo que nos permite solucionar un problema y que puede tener alguna aplicabilidad. Es un poco lo que pasó con Milstein. Milstein no estaba buscando un desarrollo de la bala mágica contra el cáncer, como se llamó inicialmente el anticuerpo monoclonal. Estaba buscando entender cómo funciona el sistema inmune y para eso necesitaba una herramienta. Esta herramienta resultó más importante que el hallazgo básico que él pretendía encontrar. Pero él tuvo la percepción de que esto era una herramienta que podía servir para muchas más cosas. Eso es un poco lo que está cambiando en la mentalidad del científico. El hecho de que ser consciente de que es la sociedad la que le paga su salario, la que financia sus experimentos, que son bastante caros, y lo hace no para que juegue, para que trate de llegar al premio Nobel, que es algo que tiene una probabilidad no nula, pero escasa, sino para que esa inversión redunde en algún beneficio concreto. Puede no ser una relación causal directa, digamos, no todo el mundo encuentra cosas que son aplicables, pero lo importante es estar atento, ¿no? Porque, como también decía Pasteur, la casualidad solo favorece a los espíritus preparados. Y ahora tenemos toda una generación de investigadores preparados para encontrar una utilidad a aquello que están estudiando. Una de las cosas que puede sostener esto, y que lo debe sostener, y sin esto no va a haber, que es el presupuesto. O sea, sin dinero, porque esto es una expresión bárbara, o sea, hacemos un diagnóstico, hacemos una descripción de las necesidades, necesitamos después sostenerlo económicamente, o hay que financiarlo. En algún momento, en el año 2006, el presupuesto estaba en el 0.37%. La aspiración es llegar al 1% del Producto Bruto Interno. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cuán lejos estamos? Como inversión estatal en el 0.52%. El tema es que el PBI afortunadamente viene creciendo. Sí. Entonces, tal vez esa cifra no es muy indicativa, sino términos comparativos. En el 2003, cuando yo empecé en la agencia, teníamos para repartir entre todos los proyectos, tanto en el sector público como en el privado, 30 millones de dólares. Hoy tenemos 300 millones de dólares, multiplicado por 10. Sí. Los salarios de los investigadores y de los profesores universitarios se multiplicaron por 5. Sí. Estamos haciendo 350 obras de infraestructura en todo el país. Teníamos 6 instrumentos de financiamiento solamente en la agencia, ahora hay más de 30. O sea que, en términos relativos, la cosa cambió drásticamente. Yo te entiendo, pero de todas maneras es bueno que el Producto Bruto Interno de un país crezca, y también es bueno porque comparativamente Brasil, vos me podés decir los números que yo desconozco, pero los países del primer mundo ni hablar, no nos comparemos con Estados Unidos, Inglaterra. Vos sabés que te voy a hablar de Chile, ¿te puedo hablar? Perfecto. Bueno, Brasil es el que lidera en América Latina, pero gracias a una oportuna intervención en la que crearon lo que denominaron fondos sectoriales, donde pusieron tasas específicas en el momento de privatizar a distintas industrias para que aportaran a fondos que iban destinados a la investigación. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Bueno, lo estamos haciendo ahora, pero iniciando el aporte desde el Estado. Primero demostrando que invertir en salud, que invertir en agroindustria, que invertir en energía redunda en un beneficio también del sector privado para, a futuro, poder crear un fondo nutrido con aporte privado que retroalimente a ese sector. Pero no podíamos poner un impuesto ahora de entrada, porque eso se iba a trasladar a las tarifas. Nos parecía interesante hacer primero la prueba de concepto. O sea, no tuvimos la oportunidad que tuvo Brasil, que en el momento que privatizó las empresas, puso un impuesto. Ya acá las empresas ya estuvieron privatizadas y no se podía dar ese paso. Pero estamos avanzando en esa dirección. Y una cosa que es importante es que no solo es una cuestión de presupuesto, sino cómo se usa. Sí. Uno podía ocurrió en Venezuela. En un momento, a través del impuesto al petróleo, tenían el 3% del PBI. Y no tenían investigadores para hacer cosas. Y una vez un exministro de Venezuela me dijo, esto
nos produjo un estado de narcolepsia, quedaron todos obnubilados por la cantidad de plata y no hicieron nada, y volvió a las empresas. Pero no es el caso de la Argentina todavía, ¿eh? No, todavía no, pero hay una relación directa entre la inversión y los recursos humanos que tenemos para llevar adelante los proyectos. Se hacen seguramente en forma concomitante. Vos querés tener más recursos y después querés generar más gente para que... Por eso estamos avanzando en ambos sentidos. Tenemos 9.500 becarios en este momento, nunca hubo tantos becarios ni tan bien pagos. Pero el sistema tiene que crecer en forma armónica, tenemos que además tener espacio para ubicarlos, entonces todo tiene que ser coordinado de forma tal de que no haya un desbalance, porque si no aparecen cuellos de botella que hacen que la inversión se vuelva ineficiente. Tengo que hacer una pausa, pero necesitaría escucharte decir algo, y si no lo decís, por favor, aunque sea decirlo para mí. Necesitamos llegar al 1% del Producto Bruto Interno. Si crece el producto, si es más, mejor. No lo estoy negando, lo que estoy diciendo es que... Porque si no te escucho muy político, y yo, viste, te conozco. Estoy adquiriendo algún tipo de alguno de los tics. No, pero el 1% además tiene que tener un balance entre inversión pública y la privada. Ningún país invierte el 1% solamente como recurso estatal. Nosotros podemos decir que el Estado está invirtiendo casi la cota que le corresponde y falta traccionar el aporte privado. Pero esto tiene una trampa porque cuando se dice Estados Unidos invierte mucho, las empresas invierten mucho más en investigación y desarrollo que las de Argentina. Pero el problema es que la matriz productiva de los países es muy distinta. Estados Unidos tiene empresas de software, empresas de electrónica, que si no invierten desaparecen. Las empresas de base tecnológica de Argentina, las equivalentes a las empresas americanas, invierten tanto como porcentaje de sus ganancias como las americanas. Solo que tenemos pocas empresas de base tecnológica. Por eso démosle chance. En la medida que tengamos más empresas de base tecnológica, en la medida que tengamos más INVAPs, por ejemplo, más empresas que producen turbinas eólicas, que producen fármacos de última generación, esas empresas van a invertir más y vamos a llegar... No solo, yo creo que el 1% es una meta que debemos superar a esta altura. El 1% es una meta para que un país empiece a desarrollarse. Argentina ya tiene una masa crítica como para poder usar una masa mayor de recursos, y en la medida que el conocimiento realmente sea el motor de la economía, esto se va a dar naturalmente. Pero hay que llegar con cautela. Se llama Lino Barañao, está aquí en el programa, es el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el primero de la Argentina, esperemos que el primero de muchos. Ahora hacemos una pausa, inmediatamente después seguimos con el programa. Cuando volvamos, 3 desarrollos 2010 en ciencia y alimentación, hongos comestibles, supersopa y endulzante a base de stevia. Y seguimos conversando con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Ya volvemos.